de todo lo que tiene que ver con la macro y con los bancos centrales. Hoy en las claves de la tarde, de nuevo, centrados en el petróleo. Hace unos días les contábamos aquí que Estados Unidos estaba acusando a Irán de intentar incautar 2 buques petroleros y que incluso había disparado contra uno de ellos Irán, según Estados Unidos. Luego la parte iraní decía que bueno, que tenían una orden judicial para apoderarse de esos buques porque uno de ellos había chocado, decía, contra un barco de Irán y que había causado incluso 5 heridos a bordo de ese barco. Bueno, todo eso ha ocurrido en el Golfo Pérsico y hoy nos toca volver a hablar de algo parecido. Hoy Irán, el propio Irán, a través de una agencia de noticias semioficial del país, la agencia Fars, ha anunciado que, por cierto, como les decía, esta agencia es una agencia que no es del todo oficial, pero al final podemos considerar que es un anuncio realizado por Irán como país. Se ha anunciado que ha incautado un buque petrolero con 900 barriles de crudo, 900 toneladas, perdón, de crudo de contrabando. Ayer los británicos, por cierto, ya lo estaban avisando, que Irán estaba preparándose para apoderarse de un buque con bandera de Tanzania. Habría que ver si este buque también tiene la bandera de Tanzania y si estamos hablando del mismo buque del que hablaban ayer los británicos. Pero seguro que muchos de ustedes ahora se están preguntando, ¿qué es lo que pasa en el Golfo Pérsico? Porque desde luego que llevamos muchos días, muchas semanas realmente, con noticias sobre incautaciones, ataques también en mar abierto y, por supuesto, el mercado petrolero ahora mismo también está empezando a analizar estas noticias. El pánico está asegurado. Es verdad que esta semana hemos tenido muchas noticias juntas. De hecho, en los últimos 2-3 días, estas dos cuestiones. Pero estos episodios vienen pasando ya desde hace muchos años en el Golfo Pérsico, concretamente en el Estrecho de Hormuz. De hecho, según la Fuerza Naval de Estados Unidos, vamos a poner cifras lo primero, en los últimos 2 años, Irán habría acosado, atacado o interferido en 15 buques mercantes de bandera internacional. Últimos 2 años, 15 buques. Todo lo ocurrido tiene un denominador común, el Golfo Pérsico, más concretamente el Estrecho de Hormuz. Lo están viendo ustedes en el gráfico para situarnos. El Estrecho de Hormuz es considerado una de las arterias del comercio más importantes del mundo, sobre todo del comercio petrolero. Están viendo que está entre Omán e Irán y que conectan el paso marítimo de los países del Golfo, Irán, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes con el Mar de Arabia. Claro, estamos hablando de una zona del mundo donde bueno, pues se produce muchísimo petróleo. Es el punto por el que salen todos los buques que llevan a bordo los millones y millones de barriles de crudo que produce esa zona tan rica en crudo. En su punto más estrecho, lo están viendo redondeado ahí en amarillo en esa imagen que están viendo en sus pantallas, en ese punto más estrecho, el canal separa a Omán de Irán por solo 33 kilómetros. Esto es aproximadamente, para que se hagan ustedes una idea, que quizá estén más familiarizados con la distancia que hay en el Estrecho de Gibraltar, es 3 veces el Estrecho de Gibraltar. Tiene 2 vías marítimas, cada una mide apenas 3 kilómetros. Y la Agencia Internacional de la Energía dice que cada día, por ese Estrecho de Hormuz, pasan 20 millones de barriles de petróleo. Piensen ustedes que aproximadamente la producción de la OPEP diaria es de unos 28 millones de barriles. Es decir, que cada día, aproximadamente por el Estrecho de Hormuz, circula prácticamente lo mismo que produce la OPEP, que es el mayor cártel, la mayor organización de países productores de petróleo del mundo. En ese punto casi tan estrecho como ajetreado y también vital para el mercado petrolero, hace años que hay una gran amenaza. Hablamos de la incautación de buques petroleros. Las aguas allí se han vuelto cada vez más peligrosas, sobre todo para los buques que llevan a bordo esa mercancía tan jugosa, el crudo, y que a la vez es tan necesaria para el mundo. Y es que cada tanto salen noticias de que se han incautado buques petroleros por la zona. Es curioso, ¿no? Porque que salgan tantas noticias sobre incautación de buques en una zona concreta nos hace mirar quién está detrás de estas incautaciones. Bueno, pues muchas de esas se le atribuyen a Irán, que es precisamente uno de los 2 países en ese estrecho. Está Omán, está Irán. Irán es al que se le atribuyen muchas de esas incautaciones. Vamos a fijarnos en las últimas semanas, por cierto, en las noticias de esta última semana, para no irnos muy lejos. En la primera, en la del pasado miércoles jueves, no recuerdo exactamente qué día era, creo que era
el miércoles de esta semana, Irán dijo que tenía una orden judicial para apoderarse de un buque de Chevron, petrolera estadounidense, que decía que antes había chocado con un barco iraní que había herido a 5 personas y que ese era el motivo por el que tenía una orden judicial para poder incautar ese buque. Hoy el propio Irán también dice que ha incautado otro barco con 900 toneladas de petróleo a bordo y vuelve a decir que lo ha hecho porque tenía una orden judicial para luchar contra el contrabando de petróleo que hay en la zona. Pero para entender por qué Irán estaría haciendo todo esto, hay que remontarse a lo que ocurrió hace años. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decide retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán. Además, ¿qué pasa también en este sentido? Contra una potencia petrolera como es Irán, se imponen sanciones durísimas contra su petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos. Y entonces esto, ¿qué provoca en la economía de Irán? Pues que sus ingresos bajen y que su economía también sufra. Claro, Irán está respondiendo y lo está haciendo de esta manera, incautando buques no solo de Estados Unidos, buques de todo el mundo, buques con banderas desde Corea del Sur hasta Grecia. Pasando, por ejemplo, también como la de Tanzania, que decía el gobierno del Reino Unido que era una de las que podía incautar Irán en los próximos días. Quizá sea la que ha incautado en el día de hoy. La bandera, en este caso, del buque incautado hoy por Irán, que ha reconocido el propio Irán. Pero eso sí, la tensión no solo está de un lado, porque Estados Unidos también ha incautado barcos de Irán, esto hay que reconocerlo, y lo mejor, que luego habría utilizado ese petróleo a bordo de esos buques incautados de Irán para venderlo. Ya saben ustedes que el petróleo de Irán está sancionado, pero lo que hace Estados Unidos es, en esa tensión que tienen ambos países, sabiendo que Irán incauta petroleros de Estados Unidos incauta petroleros también de Irán, sabiendo y excusándose quizá también un poco en que ese petróleo está sancionado, coge ese petróleo y ¿qué hace? No lo tira a la basura, lo vende y saca dinero de esa venta de petróleo de Irán, que por cierto es petróleo sancionado. La cosa es que últimamente parece que esto está desmadrándose todavía más. Esta semana ha habido 2 incautaciones, pero hace unas semanas hemos tenido unas cuantas intentonas y en otros casos lo han llegado a conseguir. La cuestión está en las consecuencias que puede tener que uno de estos estrechos, que son los más importantes de los más importantes del mundo, esté sufriendo esta inseguridad. Hay expertos que ya dicen, mucho cuidado, porque al final ya saben que estos buques que salen por ahí, que salen por el estrecho de Hormuz, están asegurados. Las compañías de esos buques pagan a aseguradoras para que si pasa algo estén cubiertas. ¿Y qué aseguradora va a querer seguir asegurando a unos buques que pasan por un estrecho donde claramente hay inseguridad y amenazas de incautaciones? ¿Qué pasaría si de repente las aseguradoras se niegan a cubrir a los buques que pasan por ese estrecho de Hormuz? ¿Qué pasaría si esos buques entonces deciden no pasar por ahí? Estamos hablando de unos buques que transportan 20 millones de barriles de petróleo al día, de una situación que está muy tensa, que es uno de los estrechos más importantes del mundo y que allí se están produciendo incautaciones que esta semana hemos tenido ya por lo menos que hayan trascendido a las noticias 2 de estos casos. En un caso una intentona, como les decía, en otro caso un reconocimiento incluso de Irán de que ha habido una incautación petrolera. Pero recuerden, no solo está ocurriendo de un lado, del otro también ha habido casos en los que Estados Unidos se ha incautado también de algún buque iraní, buque de petróleo con petróleo a bordo. La situación está muy tensa. El motivo detrás de lo que está ocurriendo, porque desde luego es algo interesante que ocurra precisamente en el estrecho de Hormuz, uno de los más importantes del mundo para el mercado petrolero, lo que estaría detrás es la tensión que hay ya entre Estados Unidos, que lleva habiendo desde hace años y que ahora pues puede verse incluso un poquito más acentuada, sabiendo, por ejemplo, que ya han pasado 5 años desde que Donald Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo nuclear y que de momento Joe Biden no ha hecho ningún movimiento para recuperar ese acuerdo. Vamos a seguir hablando desde luego del petróleo durante mucho tiempo y por supuesto también de todo lo que está pasando en ese estrecho de Hormuz, pero vamos ya a otra de las claves de la tarde. Hace ya aproximadamente, un par de días, que el mundo, excepto Europa, eso sí, puede acceder a la nueva plataforma del imperio de redes sociales de Meta. La aplicación se llama Threads y algunos ya la han calificado como, despectivamente eso sí, la copia de Twitter, otros han decidido ponerle un nombre más positivo para la compañía o para la red social en particular, no tan positivo para Elon Musk, porque le han llamado el asesino o la asesina de Twitter. Sea, lo que está claro es que el modelo es calcado al de Twitter. Aplicación de texto,
capacidad de escribir en torno a 500 caracteres y donde se puede publicar ese texto con imágenes, con vídeos o también con enlaces de otro tipo. Es decir, lo mismo que Twitter. A Elon Musk también le parece lo mismo. De hecho, uno de los abogados de Twitter, Alex Spiro, ha amenazado con demandar a Meta. Spiro le ha mandado una carta a Zuckerberg, al CEO de Threads, y le ha acusado de contratar a ex empleados de Twitter que siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y a otra información que es muy confidencial y que podrían utilizar a su favor desde Threads. Claro, la cuestión es que es cierto que todo lo que toca Zuckerberg parece que lo convierte en oro. Además, muchas veces la plataforma original de la que ha cogido la idea ha acabado teniendo mucha menos popularidad, mucho menos éxito que la copia de Zuckerberg. Véase, por ejemplo, las historias de Instagram y luego Snapchat, que aquí en España por lo menos ya casi se puede decir que ha desaparecido, al menos entre la juventud. Pero hoy vamos a hacer un repaso en profundidad de esas copias de Zuckerberg, porque su imperio, digamos que más bien se ha construido en base a la gran inspiración que le han causado otras plataformas. Vamos a empezar por la joya de la corona, Facebook, la red social por excelencia, la que más usuarios tiene de todo el mundo, más de 2.000 millones de usuarios, es un cuarto casi de la población mundial. Zuckerberg la lanzó en 2004 y solo una semana después fue acusado por 3 estudiantes de último año de Harvard por haberles robado la idea. La acusación, por cierto, no solo se quedó ahí, quedó en una demanda judicial por robo y por fraude. Los demandantes, seguro que los conocen y han visto también la película que precisamente habla sobre esta historia, los hermanos gemelos Winklevoss, que habían sido amigos de Zuckerberg durante la carrera y que en este caso decían que la idea era suya. La disputa se centraba en si Mark Zuckerberg había acordado con ellos, con Cameron y con Tyler Winklevoss, también con otra persona, con Divya Narendra, desarrollar una web que era similar y la idea era que la desarrollara para ellos, que la desarrollaran en conjunto. Luego dijo que se paralizaba el proyecto mientras a escondidas lo que estaba haciendo era construir el suyo propio, Facebook. El juez acabó considerando que las alegaciones de los Winklevoss eran poco consistentes y bueno, al final le acabaron condenando a Zuckerberg a pagar 65 millones para acabar con el caso. Claro, 65 para el que entonces seguía siendo uno de los hombres más ricos del mundo, pues claro, 65 millones es calderilla, ¿no? Luego llega Instagram. Así a priori podemos pensar, bueno, es la única idea de Zuckerberg que no ha sido copiada. Yo no recuerdo tampoco ninguna otra aplicación que fuera parecida por aquel entonces. Pues ya les desmiento yo esto porque no es verdad. Es cierto que Instagram no fue copiada, o al menos no de una manera tan flagrante como las otras, pero no fue idea de Zuckerberg, fue comprada por Zuckerberg, con lo que esa idea no fue de la empresa de Facebook en ese entonces, Meta ahora. Fue de otro la idea. Lo único que hizo Zuckerberg es saber ver ese filón y además supo comprar Instagram a un precio regalado. 1.000 millones de dólares, que es muchísimo, por supuesto, pero estamos hablando de una compañía que a día de hoy también supera los 1.000 millones de usuarios. La compré en el año 2012, estamos a 2023 y desde luego que es una de las plataformas más utilizadas del mundo junto a Facebook. Pero cuando Instagram empezaba ya a dar signos de no empezar a morir, pero de ralentizar un poquito, nace otra red social que es claramente una rival, Snapchat. Una red social mucho más dinámica, donde las fotos que se publicaban eran más del día a día y además tenían algo muy novedoso. Caducaban a las 24 horas. Es un punto a favor para la privacidad también y un punto a favor también para el dinamismo, ¿no? Poco después, Zuckerberg saca los Instagram Stories, las historias de Instagram, literalmente el mismo formato que Snapchat. Al final, quién sabe si por la propia comodidad de tenerlo todo en una misma aplicación o qué, pero Snapchat perdió su popularidad, por lo menos aquí en nuestro país, en España. Y cuando la gente quería publicar las historias, no las publicaba en Snapchat, las acababa publicando en Instagram. Años después llega el otro gran riesgo para el imperio de Meta, China y su TikTok. Lo que al principio parecía que era una red social a la que no se le daba mucha importancia, una red social de bailecitos, acaba siendo un gigante con el potencial de robarle el trono al mismísimo Zuckerberg y su imperio de redes sociales. Su idea fue hacer lo mismo que con Snapchat, coger esa idea de vídeos cortos y calcarlo en Instagram. Aunque también les digo, Zuckerberg no es el único que hace eso de inspirarse en otros, también lo hace Alphabet. Por ejemplo, fíjense en los shorts de YouTube. A ver a qué les recuerdan. Ya les digo yo que a TikTok y a ese modelo de vídeos cortos. El otro gran buque insignia del imperio de Zuckerberg
es, por supuesto, WhatsApp. En este caso tampoco fue idea suya. Igual que Instagram, WhatsApp fue comprada. Y aquí por mucho más dinero que Instagram. Aquí no le salió tan regalado el precio. 19.000 millones de dólares le costó a Mark Zuckerberg comprar WhatsApp. Fue el dinero que pagó por esa aplicación, que al menos en España es de las más populares, o al menos incluso la más popular para mensajería instantánea. Ahora sí, lo que no parece haber conseguido Zuckerberg de momento es monetizarla demasiado, y mira que es una oportunidad de lujo, pero tampoco se paga realmente por utilizar la aplicación. Es verdad que en algunos casos sí que se paga en torno a $1, €1 por descargarse esa aplicación, pero luego realmente para poder utilizarla o para tener una versión más premium o incluso podemos pensar meter anuncios ahí, no hay anuncios. No la monetiza de una forma clara WhatsApp, y más después de haber pagado 19 millones de dólares por ella. Hasta aquí la lista de copias de Zuckerberg. Entre copias literales y compras de otras empresas, de otras ideas, se puede decir que ideas de Zuckerberg como tal no parece haber, al menos en origen, entre las grandes redes sociales de Meta. Eso sí, lo que no se le puede negar es que sabe oler perfectamente dónde están los pelotazos del momento en el mundo redes sociales. Facebook en su momento, Instagram, historias de Snapchat, vídeos cortos de TikTok, WhatsApp y ahora el formato de Twitter. Twitter, una empresa, por cierto, en decadencia desde hace años, que tuvo que salir a comprar Elon Musk y que ahora, precisamente por esa compra de Elon Musk, muchos la consideran una red social que cada vez es menos imparcial. Última clave de esta tarde para desengrasar un poquito ya, porque es viernes, vamos a intentar destensar un poquito. Ya saben que la economía al final está en todo, ¿no? La economía se puede ver incluso en la prensa rosa e incluso en todo lo que tiene que ver con la realeza. En los últimos días la prensa británica tiene un nuevo rumor del que está hablando mucho. El príncipe Harry y Meghan Markle están en crisis. De hecho, ya se está hablando incluso de un divorcio. Uno de los últimos divorcios reales y además uno de los más caros. Realmente caro. Incluso, es verdad que hace años eso de divorciarse era casi una prohibición para la familia real británica. Pero sin ir más lejos, piensen en Lady Di y el príncipe Carlos. Fueron de los primeros en divorciarse dentro de la monarquía inglesa y también les costó bastante. Aquel divorcio fue realmente caro también. The New York Times dijo en su momento que Diana, Lady Di, iba a recibir alrededor de 22,5 millones de dólares en efectivo por el divorcio y además también iba a recibir cada año 600.000 dólares para mantener su oficina privada. Más de medio millón al año. Claro, ahora el divorcio de su hijo Harry puede ser todavía más caro. La prensa británica está hablando ya de un divorcio que superaría los 80 millones de dólares. Ese sería el dinero que costaría, o que constaría más bien en la demanda, que ahora mismo se dice en los medios británicos que ha puesto Meghan Markle, demanda de divorcio contra el príncipe Harry. Ni ellos ni su familia se han pronunciado, es verdad, sobre este tema, pero los medios siguen publicando cada vez más noticias al respecto por esos rumores que, por cierto, han surgido por la no celebración de su 5º aniversario. El divorcio de Harry y de Meghan sería uno de los más mediáticos, por supuesto, de la historia, incluso de los divorcios con los que más dinero se crearía dentro de la industria de los medios de comunicación. Pero es verdad que si nos fijamos exclusivamente en el divorcio como tal, no es de los más caros. Vamos a echar un vistazo a la lista de divorcios más caros. Si nos fijamos en el otro gran divorcio de la realeza británica, el de Harry y Meghan sería más de 3 veces más caro que el de sus padres, Lady Di y el príncipe Carlos. Ahí lo están viendo ustedes en ese gráfico que les hemos preparado. El verdadero negocio de los divorcios realmente está en las separaciones de los super mega ricos del mundo. Es verdad que la realeza tiene dinero, pero no están entre los más ricos del mundo. Claro, cuando hablamos del divorcio más caro de la historia, estoy segura también de que muchos de ustedes están pensando Jeff Bezos y Mackenzie Bezos. Vale, ese costó alrededor de 38.000 millones de dólares. Aunque es verdad que en los últimos años ha habido un divorcio de otro súper rico, no el más rico en ese momento del mundo, pero de los más ricos, que se estima que podría haberle robado el puesto a Bezos y a Mackenzie, a Jeff Bezos y a Mackenzie Bezos, que ahora ya no es Bezos. Es el divorcio de Bill y Melinda Gates, que ahora tampoco se apellida Gates, claro. Se separaron en 2021 y ahora mismo se le considera el más caro de la historia. La cifra no está confirmada, pero lo que se dice es que Melinda Gates recibió una cantidad estimada de 76.000 millones de dólares por divorciarse de Bill Gates.
Los otros dos divorcios que completan el top 4 de divorcios más ricos del mundo, o más caros del mundo en este caso, son dos parejas mucho menos ricas, mucho menos conocidas, pero no por ello las cantidades pagadas en sus divorcios son menos escandalosas. El top 3, el puesto 3, lo ostentan Alec Wildenstein y Jocelyn Wildenstein. Él, un multimillonario marchante de arte, y ella, famosa en Estados Unidos por sus cirugías estéticas. Jocelyn descubrió una infidelidad del marido y le pidió el divorcio. ¿Qué pasó? Que un tribunal de Nueva York, obligó a él, a Alec Wildenstein, a pagarle 2.300 millones de dólares a su mujer, a la entonces mujer, que ahora ya es exmujer de Alec, y más de 92 millones en los siguientes 13 años. El puesto número 4 es para otro que quizá le suena más, Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación, que se divorció de su primera mujer, Anna. Acordaron un divorcio por 1.700 millones de dólares en 1999. Divorcio también carísimo, desde luego escandaloso, pero nada que ver con esos 76.000 millones que le habría costado a Bill Gates divorciarse de Melinda Gates. Bueno, estos son solo algunos de los divorcios más caros de la historia, hay muchos más, estos son los 4 más importantes. Si miramos a la realeza, hay que recordar que en el Reino Unido, ya lo saben, allí pocos divorcios, pero los que ha habido también han sido divorcios millonarios, donde la parte que sale de la realeza británica después de haber entrado por esa boda sale con milloncitos bajo el brazo. En el caso de Lady Di, con bastantes millones, 22,5, y en el caso de Meghan Markle, si se confirman los rumores, que de momento son rumores, saldría también de esa realeza británica, que desde luego ya ha dicho en muchas ocasiones que no le ha gustado nada entrar en ella, con 80 millones de dólares bajo el brazo también. Bueno, con esto terminamos las claves.